Bienvenidos sean todos. En cuanto a la influencia de Kant, debemos reconocer que Kant se constituye inicialmente un racionalista a ultranza. Considerado uno de los más importantes filósofos de la historia, demuestra apertura de mente, puesto que después de leer el trabajo de David Hume, reconoce la importancia de la experiencia, afirmando que el conocimiento no puede construirse sin la participación de dicha experiencia. Pero, en esta oportunidad, él no niega a la razón, en el sentido de que, para poder construir conocimiento, la experiencia es necesaria sin separarse de la razón. Señala que la razón construye, en este caso, coherencia, inteligibilidad dentro del conocimiento, o por lo menos le confiere estas características. Este autor considera que sin los principios puros de la mente, el conocimiento no puede tener un carácter adecuado. En cuanto al concepto de la llamada psicología, debemos entender fundamentalmente que, si hablamos de la misma, para Kant, la psicología en particular no puede ser reconocida como ciencia, puesto que presenta lo que entendemos como un método fallido. Al menos él lo entendía de esa manera, los psicólogos a nivel histórico lo entienden así. Kant refiere, ¿no es cierto?, que la psicología utiliza la introspección como un método, pero dicha metodología es fallida. Y él considera que para que la psicología pueda constituirse una ciencia empírica de la mente, bueno, en realidad debe ser confrontar el diseño de una nueva disciplina, a la cual él denominó antropología natural. Para Kant lo importante es llegar a conocer los límites de la razón, por lo menos explorar los llamados límites de la razón. De igual manera, Kant llega a reconocer, a través de los trabajos de Hume, de que la realidad no puede ser totalmente aprendida. Es decir, que la realidad solo puede ser aprendida en cuanto a los fenómenos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y por lo tanto, habla de los llamados nuómenos. Cuando hablamos de los llamados nuómenos, él refiere lo siguiente, y valga la redundancia. La naturaleza en sí misma no puede ser aprendida. Y genera la siguiente pregunta, como ejemplo, a las personas en general, a los filósofos en general. No te preguntes cómo es la flor en sí, pregúntate cómo es la flor para ti. Hablando básicamente que debemos reconocer lo que Hume decía, solo nos es dado a los humanos los fenómenos tal cual se nos presenta. De esta manera, los antecedentes filosóficos tendrán sus paralelismos con las grandes concepciones de la psicología. Ya concluyendo esta parte, podemos señalar que del racionalismo cartesiano surgirá la concepción de tipo mentalista, tomando como ejemplo la psicología cognitiva. Del empirismo surgirá el movimiento de tipo conductista, los trabajos de Skinner, los trabajos de Watson. Y del a priorismo kantiano, tal cual lo definen los autores, Martorell, ¿no es cierto?, y Prieto, de este texto, surgirá el constructivismo, que podemos referir a la psicología del desarrollo, los trabajos de Jean Piaget. Después podemos tomar en consideración lo que los autores definen como los antecedentes de las ciencias naturales. Las ciencias naturales dan la importancia a la base empírica surgida a partir de descubrimientos en la segunda mitad del siglo XIX respecto de las áreas de la física, la fisiología, la anatomía y la biología evolucionista, que brindarán las bases fundamentales para la psicología científica. De las primeras influencias, por lo menos, de la biología, tenemos la aceptación por parte de la psicología del método experimental. Si hablamos, ¿no es cierto?, del método experimental, debemos entender fundamentalmente que el mismo, de acuerdo a los textos de los autores, presenta 4 puntos fundamentales. El primero, entendido como realizar observaciones. El segundo, la formulación de preguntas de investigación, es decir, cómo el observador, los observadores interpretan la aparición de los fenómenos. El tercero es comprobar la hipótesis a través de la manipulación de variables, donde una variable es, ¿no es cierto?, mantenida de manera constante, otras son modificadas dependiendo del tipo de diseño de investigación, con la finalidad de establecer la causalidad dentro de los fenómenos.
y finalmente poder hacer un registro del fenómeno resultante. Es este método fundamental que es compartido por todas las ciencias, las cuales quieran ser consideradas científicas. A su vez, dentro del campo que acabo de mencionar, es decir, en este caso la influencia de la biología dentro de las ciencias naturales, podemos destacar importantes descubrimientos en cuanto al sistema nervioso. Por ejemplo, podemos empezar visitando, ¿no es cierto?, el texto de Martorell, el texto de Prieto, lo que entenderíamos como la ley de las mínimas diferencias perceptibles, conocida como la ley de Weber y Fechner. Esta ley en particular permite establecer el estudio de lo que antes era considerado como incuantificable. El mismo, ¿no es cierto?, Kant consideraba que la mente era algo que no podía cuantificarse, que no podía ser sometida a experimentación. Claro está que Kant no contaba en ese entonces con los grandes descubrimientos técnicos. Había que imaginarse qué es lo que hubieran hecho estos eruditos con los grandes descubrimientos, las grandes técnicas, los medios técnicos que permitieron llegar a las conclusiones que nos han conducido hasta este momento. Entonces, en esta ley de Weber y Fechner, lo que se hace es poder establecer, ¿no es cierto?, niveles de percepción de los cambios en cuanto a la magnitud de un estímulo. Como la magnitud de un estímulo puede ser detectado por el organismo, percibido por el organismo en realidad. En esta lógica entonces podemos establecer lo que entendemos como el trabajo, ¿no es cierto?, de el ejemplo que nos presentan los autores. Si en la mano el sujeto tiene una pesa que equivale a 100 gramos y le aumentamos 5 gramos, es muy probable que el sujeto no sienta la diferencia, pero si le aumentamos 10 y el sujeto percibe una diferencia, entonces esos 10 gramos se constituyen en un umbral para un cálculo proporcional. Luego, si aumentamos a 1000, ¿no es cierto?, la pesa en la mano del sujeto, estos, los 10 que hemos mencionado, no va a representar, ¿no es cierto?, un cambio notorio, no va a percibirlo. En cambio, en términos proporcionales, tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, los cálculos, y lo que generaría, ¿no es cierto?, una percepción, ¿no es cierto?, en la magnitud del estímulo, sería aumentarle a 100. Entonces, si son 100, son 10. Si son 1000, son 100. Entonces, de esa forma se puede establecer la importancia de este experimento, es que se puede establecer que procesos tales como la percepción y la sensación son medibles, son cuantificables. Entonces, a continuación se llegan, ¿no es cierto?, los siguientes trabajos. El siguiente descubrimiento sería de la localización de las funciones. Florenz fue un autor el cual dedicó su tiempo a extirpar regiones del cerebro de sujetos animales para luego poder examinar qué déficits atravesaban los mismos, es decir, qué pérdidas en diferentes funciones. Y en el caso del trabajo con sujetos humanos tenemos a Paul Broca. Paul Broca sentaría las bases, entre otros autores, no sé quiénes trabajaron para sentar las bases de la neuropsicología. Es decir, que este señor se centra en trabajar con pacientes los cuales hubieran sufrido lesiones en el cerebro no inducidas por el profesional científico, sino lesiones que hubieran sido experimentadas a lo largo de la vida del sujeto. Hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, en la vida del sujeto para luego poder ver, ¿no es cierto?, qué déficits atravesaron. Problemas en el lenguaje, problemas motores, dificultad para poder caminar, etc. Y luego, tras la muerte del sujeto, extirpar el cerebro y poder apreciar qué regiones del mismo habían sido dañadas. Todo bajo convenio previo, ¿no es cierto?, con dicha sujeto de estudio, dicho paciente, con la persona que estaba dispuesta a participar en dichos trabajos de experimentación. Esta tradición provendría de los trabajos de la frenología, la idea de que nuestro cerebro tenía regiones específicas que cumplían funciones de control de aspectos específicos de nuestra forma de ser. Debemos reconocer que nuestro cerebro presenta funciones las cuales se hallan repartidas por distintas áreas del mismo y otras que realmente son controladas por áreas bastante específicas, que si se dañan, se pierde esa función en particular. En la actualidad se puede hacer este tipo de trabajos, se ha contribuido con este tipo de trabajos a mejorar la calidad de vida de pacientes, los cuales han sufrido embolias, han sufrido traumatismos craneoencefálicos, golpes, ¿no es cierto?, y lesiones en regiones particulares de la corteza cerebral. Otro de los descubrimientos en particular es la naturaleza del impulso nervioso. Fue Emilio Galvani quien trabajaría eventualmente con el impulso, generando el influjo de impulsos eléctricos reducidos con sujetos batráceos, con ranitas.
Él descubriría sin querer, ¿no es cierto?, pasando una pequeña corriente, cuando trabajaba con un bisturí de metal, con la columna vertebral y la parte de una rana. Observó cómo se contraía la patita. Y de esa forma llegó a la conclusión de que, al parecer, dentro de nuestro organismo tenemos todos los elementos, en este caso de naturaleza eléctrica, para generar movimiento, incluso los organismos muertos. Entonces, él llegó a demostrar esto frente a personas quienes se horrorizaron al ver que electrocutaban ciertas regiones del cerebro o ciertos miembros del cuerpo de las personas a sus piernas, y estos cuerpos que estaban, ¿no es cierto?, sin vida, generaban contracción, movimiento, gesticulaciones. Claro está, debo repetirlo, que tuvo problemas con Volta, el que desarrolló la primera pila, ya que ambos discutían sobre el origen, la fuente de esta capacidad eléctrica. El trabajo, ¿no es cierto?, de Luigi Galvani, sin embargo, junto con el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, daría lugar, ¿no es cierto?, a la naturaleza no solo eléctrica del impulso nervioso, sino bioeléctrica del mismo, o electroquímica de dicho impulso, que para algunos autores es la base fundamental de nuestro funcionamiento diario. Otro de los descubrimientos sería, ¿no es cierto?, la velocidad del impulso nervioso. Hermann Helmholtz sería un autor el cual hace 1850, si no me equivoco, trabajaría con un galvanómetro, instrumento utilizado para la medición de aspectos eléctricos, en este caso la medición de la velocidad del impulso eléctrico. Trabajaría con una rana, con ranas, y haría modificaciones a dicho galvanómetro para que de esta manera él pudiera conseguir, ¿no es cierto?, tener mayor precisión en sus evaluaciones, en sus mediciones. Demostró que el impulso nervioso no era infinitamente corto, que podía eventualmente medirse, algo que antes se consideraba incuantificable, ahora se cuantifica. 24.6 metros por segundo, o 38.4 metros por segundo. Y de esta forma, ¿no es cierto?, establece la medición de aquello que era considerado intangible. Y, a su vez, este autor también contribuía a otros importantes descubrimientos, los primeros trabajos de evaluación, de medición, de estudio de las sensaciones, sobre todo en los aspectos oculares. La influencia de la biología resulta ser bastante importante. Pero además de estos descubrimientos dentro del campo del sistema nervioso, el estudio del mismo, podemos considerar también las ideas evolucionistas, la influencia de la biología evolucionista, bastante controversial. Y podemos mencionar, de acuerdo al trabajo de Prieto, al trabajo de Martorell, dos autores importantísimos, ¿no es cierto?, que serían Lamarck y Darwin. Antes de Lamarck y Darwin existía la idea fijista, la idea de que los seres no se transformaban. La idea, ¿no es cierto?, de que quizás, y según luego Santo Tomás, solo el interior del hombre se transforma, para luego eventualmente darnos cuenta de que existen criaturas las cuales pueden llegar a transformarse en el tiempo. Refiero miles de años. Lamarck establece la hipótesis del uso y el desuso a un nivel ontogenético, es decir, del nacimiento a la muerte de un individuo, donde si usas algo puede llegar a hipertrofiarse, diríamos en términos vulgares superdesarrollarse, y si no lo usamos, o el sujeto, el organismo, no lo usa, puede llegar a atrofiarse, incluso a perderse. Si esto se repite en el tiempo, puede llegar a transmitirse a diferentes generaciones. Hablamos a nivel filogenético, desde el surgimiento de una especie hasta su extinción. Entonces se transmite esta característica. Lamarck tenía una posición, adoptó una posición teleológica, finalista, que la naturaleza apunta a una finalidad, la perfección. Luego vendría, ¿no es cierto?, Darwin. Darwin no estaba de acuerdo con la idea, entre comillas, no estaba de acuerdo. Siempre los científicos son de mente abierta, pero tiene que demostrarse desde una perspectiva científica. No estaba de acuerdo con la idea de que el principio de la perfección impulsaba la transformación. Él era un mecanicista, y él planteaba la idea de que, en términos mecanicistas, la transformación de las especies es por la intervención del ambiente. Las especies se multiplican. Una vez que se multiplican, los más aptos, ¿no?, los que se adaptan, sobreviven. Y a lo largo del tiempo, por procesos de adaptación, causa y efecto, pueden surgir nuevas especies. A Lamarck se lo acusó de hipotetizar demasiados datos, ya que no presentaba lo que entendemos como el aspecto empírico. Había una teoría bien construida detrás de la razón, pero, ¿no es cierto?, no había el aspecto empírico.
Entonces Darwin se dio la tarea, recorriendo el mundo en el barco Beagle, para poder recopilar muchos datos. Hay que reconocerlo así. Es reconocer su trabajo en la isla Galápagos, donde aprecia cómo las islas eran lugares, santuarios, donde las especies pudieron desarrollarse de manera distinta a los continentes. Y tomó, ¿no es cierto?, una serie de muestras donde observaba, ¿no es cierto?, características adaptativas importantes, datos que fueron importantes, fundamentales, diría mejor dicho, para poder, en este caso, demostrar nuestros planteamientos teóricos y a su vez también, ¿no es cierto?, sustentar, sin querer, ¿no es cierto?, aprovechando la oportunidad, los trabajos de otros autores. La biología es un punto importante, un punto de inflexión que influenciaría en muchos autores en particular. Terminando el punto de la influencia de las ciencias naturales, podemos remitirnos a lo que entendemos también como la influencia de la medicina. Si hablamos de la influencia de la medicina, debemos entender fundamentalmente de que la misma presenta dos grandes aportes para los fundamentos de lo que entendemos como la psicología científica. La psiquiatría, que daría pie más adelante, me atrevo a decir, a lo que entendemos como la psicología clínica. Dos disciplinas las cuales se constituyen, ¿no es cierto?, en una fuente importante de abordaje, tanto de la explicación de lo que entendemos nosotros como la fuente, la raíz, el origen de los trastornos mentales, la naturaleza, su resultado, su pronóstico, y la dimensión de tipo asistencial, terapéutica. En términos de lo que entendemos nosotros como la dimensión de entender, definir la enfermedad mental, podemos hablar de importantes periodos históricos. El primero sería el periodo antiguo de la Grecia clásica, referido a la homeostasis planteada por Hipócrates, es decir, el balance interno de humores dentro del cuerpo de los individuos. Humores los cuales, si sufrían un desbalance, generaban alteraciones en la conducta de la persona, en la forma de abordar la vida de la persona, su forma de ver el mundo. A su vez plantearía ya las bases fundamentales de la histeria que serían estudiadas, pido disculpas, estudiadas, ¿no es cierto?, por autores tales como Freud y Charcot, pero en edad. Luego vendría, después, ¿no es cierto?, de este desbalance en el equilibrio interno de los individuos, lo que entendemos nosotros como los psicólogos, ¿no es cierto?, y también a su vez, ¿no es cierto?, los profesionales en el campo de la psiquiatría, en la posición demonológica. Cuando hablamos de la posición demonológica, estamos refiriendo la creencia de que la aparición, el ingreso de una figura demonológica, de un espíritu maligno, de un demonio, generaría alteraciones en la conducta de las personas. Surgirían intentos de manuales para el tratamiento de este tipo de alteraciones conductuales, los cuales generalmente terminaban en la tortura y la muerte de las personas. Muchos pacientes psiquiátricos, muchas personas fueron perseguidas en base a este tipo de planteamientos. Debemos establecer, sin embargo, que históricamente ha habido diferentes culturas las cuales han planteado la explicación. Algunos autores antropólogos consideran que incluso quizás la llamada trepanación era una forma de lidiar con estos problemas. Se especula, sin embargo, no falta mucho dato empírico, pero refieren que abrir la cabeza permitiría una salida de dicho espíritu que hubiera ingresado al cuerpo, ¿no es cierto?, de la persona en particular. Con el paso del tiempo surgía el tratamiento humanitario por parte de la figura de Pinel, en la Salpêtrière, ¿no es cierto?, posterior a durante y poco tiempo después de la Revolución Francesa, donde se cambia la posición de utilizar técnicas que lastimaban a la persona para poder expulsar las figuras demoníacos o simplemente porque no se sabía qué hacer con ellos. El tratamiento humanitario, Dorothea Dix, Benjamin Rush, ¿no es cierto?, William Tuck. La idea básicamente era tratar al paciente de forma humanitaria, identificar los signos, identificar los síntomas de la enfermedad, dialogar con esta persona y darle las condiciones de vida que favorezcan a un orden en la vida de los pacientes. De ahí más adelante surgiría la figura, ¿no es cierto?, de la enfermedad nerviosa, más tardíamente, y de la enfermedad nerviosa se plantearía la idea de la histeria, que en la actualidad se conoce como el trastorno conversivo, la idea de que la mente nos puede generar un malestar físico. Y entonces Charcot, por ejemplo, que sería uno de los autores que trabajaría en esto, diría que habría que separar, hay que separar, diría este autor, una cosa de otra. No debemos confundir una lesión en el cerebro con un proceso enteramente nervioso. Él hablaba también del concepto del trauma,
de que un acontecimiento traumático podría generar lo que nosotros entendemos como una somatización en la actualidad. Y el cuerpo, el caso de Ana O es muy interesante, como ya lo mencioné, sería interesante que lo refieran, ¿no es cierto?, ustedes lo busquen, de una muchacha la cual, debido a aspectos traumáticos importantes, perdía capacidades tales como la visión, el habla, la motricidad, debido, ¿no es cierto?, a una experiencia muy dura con su padre, a quien tuvo que cuidar hasta el día de su muerte. Él trabajaría a través de la hipnosis. Bien, cuando hablamos de la histeria, la neurosis, la histeria y el trauma en ese orden, surge el concepto de la hipnosis, que se entiende más dentro del campo, de acuerdo a Piotr y Martorell, de la dimensión asistencial y terapéutica. Fue Anton Mesmer el cual descubre su llamado magnetismo animal, la idea de que puede generar cambios a través de su propia energía. Se ha demostrado que esto no es cierto. Sin embargo, Mesmer llegó a tocar un tema importante que más adelante sería considerado como el campo de estudio de la sugestión. Surgirían dos escuelas, la escuela de la Salpêtrière y la escuela de Nancy. Jacob, la escuela de la Salpêtrière, consideraba que la hipnosis, que fue acuñada, ese término fue acuñado por James Bryan, era una forma particular una manifestación particular de lo que entendemos como la histeria. Mientras que la escuela de Nancy decía que en realidad la hipnosis es enteramente el resultado de un proceso sugestivo, de la sugestión. Eventualmente se llegó a demostrar que la escuela de Nancy era la que tenía, ¿no es cierto?, la razón, entre comillas, ya que actualmente es considerada, ¿no es cierto?, la hipnosis como una forma terapéutica válida, la cual debe ser utilizada bajo estrictos códigos éticos. Y es que, para Charcot, debemos entenderlo así, la hipnosis era una forma de poder hacer consciente de alguna manera, que el paciente reconozca el evento traumático, el acontecimiento traumático, para de esta manera poder, ¿no es cierto?, reducir los síntomas, que era lo que se apreciaba, por lo menos se apreció hasta cierto punto, no totalmente con éxito, en el caso de Anna O. Y de esa forma, ¿no es cierto?, damos pie al final de lo que entendemos como, ¿no?, la influencia de los antecedentes filosóficos, ¿no es cierto?, de las ciencias naturales y de la medicina en cuanto a la constitución de lo que entendemos nosotros como la psicología científica. Si hablamos, ¿no es cierto?, del establecimiento de la psicología como una disciplina separada de la filosofía, de la biología, ¿no es cierto?, de la medicina, debemos remitirnos a el trabajo de uno de los alumnos de Hermann Helmholtz, Wilhelm Wundt. Este señor sería un autor erudito el cual establecería el primer laboratorio de psicología experimental de la historia. Algunos autores señalan que su metodología de trabajo era la introspección, pero es un tema de discusión para más adelante. Es el año de 1879, en Leipzig, donde este autor fundaría el primer laboratorio de psicología. En este laboratorio sería visitado. En este laboratorio trabajarían muchos profesionales que vendrían de diferentes partes del mundo. En el mismo se establecen las bases de la experimentación, de la aplicación, de la medición y cuantificación del fenómeno de las sensaciones, los procesos sensoriales. Y a su vez establecerían las bases de la psicología comunitaria, la psicología social, estableciéndose lo que Wundt denominó la psicología de los pueblos. Hasta aquí esta clase. Cuídense mucho.